7:28 de la mañana. Quiero darle la bienvenida en este espacio al doctor Hernán Pérez Luz, analista político, columnista de Diario El Universo. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias. Doctor, bueno, ante la situación preocupante de inseguridad que se vive, sobre todo en algunos puntos del país, esto se ha identificado plenamente como la reacción, ha dicho el gobierno, a los golpes que está dando a esa actividad narcodelictiva. Y que ese es el principal problema, así lo han establecido. Y ante eso se habla de la necesidad de una unidad nacional para hacerle frente a este narcoterrorismo, pero ¿por dónde empezar? Bueno, es necesaria esa unidad. Comencemos por ahí. Yo creo que la importancia de hacer frente a este fenómeno es enorme, enorme. Es un desafío que tiene el Ecuador. Mire, el Ecuador tuvo un problema limítrofe con el Perú durante varias décadas de nuestra vida republicana y de alguna manera tuvimos los ecuatorianos y los gobiernos de todas las tendencias, una actitud, una política, si quiere. Puede haber habido cambios de matices aquí o allá, pero había una concepción nacional con respecto a este problema. El caso del narcotráfico es más grave que el tema del Perú, porque el enemigo está aquí adentro, está casa adentro, está socavando realmente los cimientos de la sociedad ecuatoriana. Es necesaria esta unidad nacional, empresarios, academia, medios de comunicación, movimientos sociales, partidos políticos, todos. La semana pasada vivió el país un ataque terrorista, bien organizado. Desde el día 1 de noviembre fue sincronizado de una manera dura, obviamente, para debilitar ya no al gobierno, es al Estado ecuatoriano que se lo está tratando de minar. Lamentablemente, obviamente, hay que reconocerlo. Buena parte de nuestra clase dirigente política no estuvo a las alturas de las circunstancias y esperó que tenga éxito el operativo militar y policial y con la dirigencia del gobierno para dar marcha atrás a otro intento de golpe de Estado. ¿A quién se refiere? ¿A la Asamblea? A la Asamblea. Eso no debe repetirse. Este no es un juego de oportunismo. Este es un problema muy serio que tiene el Ecuador, que no puede ser tratado de una manera tan mezquina. Es decir, estaban esperando que fracase, que haya algún error para en ese momento activar otra vez la dichosa idea esta de la remoción del Ejecutivo. Pero doctor, recuerdo al doctor Francisco Huerta, él hablaba en su momento de un narcoestado. Luego, la Embajada de Estados Unidos habla del retiro de visas a narcogenerales en el país, sin dar mayores detalles. El presidente Lasso la semana pasada dice, se refiere a narcopolíticos y vincula esa actividad política con esta actividad criminal. Pero no hay que comenzar quizás por precisar, comenzar a revelar nombres. ¿Quiénes son? Bueno, hay nombres. Recordemos que esto está muy pegado a la corrupción. Los países que caen en el narcotráfico son países de una altísima corrupción. Usted puede ver las estadísticas y puede ver la sincronización de las dos cosas. Y aquí en el Ecuador hemos vivido y estamos viviendo y se está destapando una estructura de corrupción gigantesca. Y tampoco es coincidencia, yo creo, que el descubrimiento y el apresamiento de este señor Arias de Petroecuador, que ahora nadie lo conoce, del correísmo, tiene como consecuencia o como coincidencia, digamos, No, nombres hay, existen, están muchos detenidos, pero es que las redes de corrupción y de narcotráfico no se identifican a base de personas. Han habido fenómenos, no estamos ahí, no hemos llegado al caso de Colombia, tener un señor Escobar, o al caso de México con el Chapo, pero el Ecuador, si no toma medidas, vamos hacia allá. Vamos hacia ese punto en el que ya tengamos ahora personajes, ¿verdad?, políticos o de otra índole, en la que tendríamos que de alguna manera identificar ese. Pero por ahora está creciendo, se está asentando internacionalmente. Ya se sabe que el Ecuador es hoy en día una fuente muy seria de narcotráfico. Milton. Doctor, buen día. Ahora, ¿cómo instrumentar esa unidad nacional? Uno, ¿quién debería llamarla? ¿El presidente de la República? ¿A quiénes? ¿Para qué? Bueno, yo sé que Milton, es muy difícil, obviamente, no es tan fácil el tema. Hemos dado muestra la semana pasada de una verdadera vergüenza nacional, verlos a los señores de la Asamblea
e iniciar toda una especulación golpista en la mitad de una crisis que nos estaba afectando a todos los ecuatorianos. Pero hay que hacer un llamado, a la ciudadanía, la sociedad civil, los empresarios, la academia. Todos de alguna manera, vea, podemos tener diferencias y está bien que la tengamos, es un sistema democrático. Pero lo que no podemos dejar de tener en claro que aquí hay un adversario, hay un enemigo gigantesco, que es el narcotráfico. Y ahí tenemos que apoyar todos nuestros esfuerzos, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista internacional. Allí donde debemos confluir, porque este es un problema muy serio, Milton, muy grave, y lamentablemente sí, es verdad, no tenemos los políticos a la altura, no hay estadistas en el Ecuador, todos están pensando en las próximas elecciones, ¿verdad? El gobierno hace los mejores esfuerzos por enfrentar a esta crisis y los señores de la Asamblea no tienen mejor idea que en la mitad de la crisis ponerse a especular sobre el artículo tal, sobre el artículo cual, sobre el vicepresidente, sobre la asociación presidencial. Es una vergüenza realmente. Pero bueno, en fin, con ese problema tenemos que convivir también los ecuatorianos. No tenemos que confiar, lamentablemente, en buena parte de la dirigencia política, ¿no? Y el problema es que, doctor, viene la época electoral. Vamos a vivir unas elecciones en medio de inseguridad y en medio de oportunidades electoreras de muchos que van a utilizar, y según el gobierno muchos ya están utilizando para hacer campaña el tema de la inseguridad. Una tragedia nacional que muchos la capitalizan a su favor. Bueno, esa es la oportunidad. Veamos qué soluciones proponen los señores que tanto hablan de seguridad. Veamos cuáles los errores que ha cometido el gobierno, si que los ha cometido. Pero si quieren hacer de este tema un tema de campaña electoral, debe ser un tema de discusión seria, de discusión profunda, de reflexión, de propuestas. Pero ojo que estamos eligiendo alcaldes y prefectos. No entiendo, no se va a entender cómo así estos señores van a proponernos a nosotros soluciones que tienen propias de la legislatura y del Ejecutivo. Por ahí deberíamos comenzar, digamos, ustedes a hacer notar esta diferencia. Pero al margen de eso, Milton, al margen de eso, si este es un momento democrático en el que hay un proceso electoral, aunque sea de carácter seccional, aunque sea de carácter simplemente local, bueno, discutamos con seriedad, veamos un poco cuál es la situación del país que está enfrentando y veamos allí sí cuáles son las fuerzas políticas que han tomado en serio esto o que simplemente es un afán más de simplemente hacer un circo, ¿no? Pero y luego de hacer eso, doctor, como usted lo plantea, señalando que la Asamblea se ha mantenido tal y como al inicio, durante este año y medio, quizás en esa oposición al gobierno y que por ahí no va a ser el camino, al menos por ahora, ¿cómo lograr esta unidad? ¿Cómo dar el primer paso, no? El presidente puede convocar, pero de ahí, como decía Milton, ¿cómo materializarlo? Usted traía a colación lo de la guerra del CENEPA, y claro, ahí vimos a expresidentes reuniéndose con el presidente de ese entonces, a lo mejor dejando sus ideologías políticas y pensando en esa defensa del país, dando ese paso, pero ahora, ¿quién y cómo lograr sentar a todos en la mesa y comenzar a articular acciones? Es difícil, es complicado, yo comprendo, el país ha cambiado, el país del CENEPA no es el Ecuador que estamos viviendo ahora, el narcotráfico, la corrupción ha sido prácticamente un fenómeno que nos ha asfixiado. Ya no se trata simplemente de la crónica roja en los diarios, se trata de que estamos viviendo prácticamente líderes políticos que están incrustados en la Asamblea, que se jactan de ser miembros de pandillas de delincuentes. Eso no lo habíamos tenido en el Ecuador. Pero a pesar de todo eso, yo sí creo que el Ecuador puede salir adelante. Yo creo que tenemos suficientes líderes sociales que puedan entender este fenómeno. Este fenómeno es muy grave, este fenómeno es muy serio. Este fenómeno no deberíamos utilizarse de una manera tan mezquina o tan electorera, porque eso es lo que está el narcotráfico esperando, que el Ecuador caiga en esa trampa. Si se lograra dar estos pasos, ¿no? Dejar de lado todo aquello que hoy marca división o diferencia, a lo mejor pensando en lo que el país requiere, ¿hacia dónde debería llevar esa unidad? ¿Cómo se debería, como digo, materializar? ¿Qué debería dar como resultado, no? Varias cosas, yo creo. Deberíamos, primero, ver una reestructuración jurídica del gobierno, del Estado en general. Yo creo que deberíamos comenzar por ahí. Ese es uno de los aspectos más importantes, yo creo.
Yo creo que debe haber una revisión de la legislación ecuatoriana con respecto al narcotráfico, corrupción, estos pasillos, ¿verdad?, del poder que nos están asfixiando. Yo creo que tiene que haber también un compromiso a largo plazo con respecto a las plataformas electorales donde esté claramente bien adecuada el enfoque hacia el tema del narcotráfico. Un esfuerzo por parte de las organizaciones electorales de control. Es decir, hay varios temas que podríamos discutir, educación sobre todo. Ahí ese es otro tema importante, ¿no? La academia tiene que salir adelante otra vez, recuperar el espacio que siempre lo tuvo y de liderar un poco soluciones, porque este es un problema de todos los ecuatorianos, no solamente del gobierno de turno, este es un problema del país, de los empresarios, de los trabajadores, de los líderes sociales, de todo el mundo. Ahora, doctor, hablemos un momentito de lo que está haciendo el Ejecutivo. El presidente Lasso como líder, ¿hay ese liderazgo fuerte que se necesita? En los últimos días parecería que se aploma. No irse a Estados Unidos estuvo bien, anunciar hace momentos que no va al Mundial estuvo bien, y todo ese liderazgo que el presidente está ofreciendo en estos momentos. Lo que pasó antes es otra cosa y lo que puede pasar después otra también. Claro, yo sí creo que el presidente Lasso podría y debería iniciar esto que dice Liz, pues sentarnos en la mesa de los ecuatorianos y más allá de todas estas diferencias que son necesarias, que son obvias en un sistema democrático, ver la manera de tener un punto de común, ciertos puntos en común para enfrentar este fenómeno, Milton. Si no, el país va a seguir en esta imagen que dimos en el Ecuador en la semana pasada, no debe volver a repetirse. Ya deberían estos señores dejar de estar jugando al artículo 130, al artículo 140, el 42. Por favor, el país tiene serios problemas delante nuestro para estarnos dedicando a desgastarnos en este canibalismo y ver que hay profundos problemas, serias falencias que tiene el Estado y ver la manera de cómo reencontrar a la sociedad ecuatoriana enfrentando este fenómeno. Gracias, doctor, por haber estado con nosotros esta mañana con su análisis sobre cómo quizás poner ya esa unidad nacional que se requiere por delante, ¿no? Para hacer frente a lo que hoy enfrenta, para la redundancia, el Ecuador en materia de inseguridad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Que tenga un buen día. Vamos a una pausa y ya regresamos con más.